¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos con el planteamiento del problema y específicamente vamos a hablar de los tipos de planteamiento por su propósito. Entonces, dependiendo de los autores, hay diferentes tipos de planteamientos por el propósito. En términos generales, podemos decir que los planteamientos cuantitativos pueden dirigirse a, uno, explorar fenómenos, eventos, comunidades, hechos y conceptos o variables. Número 2, describirlos. Número 3, vincularlos, es decir, su esencia es correlacional o correlativa. Y número 4, considerar los efectos de unos en otros. Su naturaleza es causal. Es decir, en el planteamiento del problema vamos a tener los fenómenos que queremos explorar, eventos, comunidades, hechos, y en términos más generales, variables o conceptos. Y el planteamiento puede dirigirse a, los siguientes, como ya les mencioné: explorar, describir, vincular o considerar efectos de uno sobre otros. Considerar efectos de unos sobre otros. También los planteamientos los planteamientos son útiles para lo siguiente. En otra forma de clasificarlos tenemos que, por otro autor, tenemos que los planteamientos son útiles para lo siguiente: planteamientos útiles para, y estos planteamientos son útiles para evaluar, para comparar, para interpretar, para establecer precedentes y para determinar causalidad. Determinar causalidad. Como ven, son similares a los 4 de arriba. Y vamos a ver de manera rápida cada uno de estos. Bueno, para evaluar es necesario establecer ciertos criterios claros de valoración y luego explicar cómo el problema los articula. Por ejemplo, en una investigación que tiene como objetivo determinar los factores del desempeño docente que tienen un mayor efecto en el aprendizaje de un grupo de estudiantes, las evaluaciones sobre tal desempeño deben basarse en criterios explícitos, por ejemplo, el interés por el progreso de los alumnos, el conocimiento de los temas que enseña, motivación para que los estudiantes se interesen por los contenidos, claridad y sí, la claridad de las explicaciones. Entonces, como les menciono, establecer criterios de valoración y después explicar cómo el problema los articula. Criterios claros de valoración. Luego, comparar. En el caso de comparar, lo que se va a hacer es contrastar grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Entonces aquí estamos comparando grupos, categorías, clases, fenómenos.
y los estamos comparando en cuanto a alguna propiedad o variable. Cuanto a alguna propiedad. Nos estamos comparando en cuanto a alguna propiedad. Por ejemplo, la siguiente pregunta de investigación sería un ejemplo de este tipo de planteamiento. ¿Cuál de los siguientes fondos de inversión ha producido mayores ganancias para los inversionistas en el último año? ¿Fondo SA, fondo RHS o fondo NL304? ¿Y por qué? Entonces, esa pregunta que acabo de mencionar sería un ejemplo de un planteamiento, en este caso una pregunta de investigación dentro del planteamiento, que compara, en este caso, los fondos de inversión. Luego, interpretar. Interpretar se refiere a analizar el significado e implicaciones de un problema de investigación. Analizar significado de un problema de investigación. Un ejemplo de esto sería, en la investigación jurídica, puede plantearse respecto a determinada forma legal, por ejemplo, un artículo en una ley o la introducción de una nueva ley, la siguiente pregunta: ¿cuál es el significado y las implicaciones de este cambio en la ley para cierto tipo de personas? Eso sería la interpretación, como en el ejemplo, interpretar qué va a pasar, cuáles son las implicaciones del cambio en una ley para cierto grupo de personas. Luego, establecer precedentes se refiere a determinar si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. Establecer si algo similar ya ha sucedido. Algo similar a nuestra investigación. Algo similar ya ha sucedido y ha sido reportado o ha sido investigado. Por ejemplo, en una controversia legal comercial entre dos naciones, debe realizarse una investigación para indagar si existen o no precedentes jurídicos y qué decisiones se han tomado anteriormente. Otro ejemplo de esto es que en estudios médicos es común que se verifique que otros casos se han presentado similares al que estemos analizando, cómo han sido tratados y qué resultados se han obtenido. Entonces, eso se refiere a establecer precedentes. Y finalmente, determinar la causalidad, determinar las causas de un fenómeno o problema de investigación. Para este les voy a poner un ejemplo. Desde que se provocó una gran explosión como la ocurrida en México el 31 de enero del 2013 en un edificio de oficinas de la empresa de Pemex, con consecuencias terribles como muertes y heridos. Entonces, la causalidad que queremos encontrar ahí es qué fue lo que provocó qué fue lo que provocó eso, en este caso este accidente de la explosión en las oficinas de Pemex. Entonces, determinar la causalidad sería qué fue lo que ocasionó esa explosión. Bueno, este es segundo tipo de tipos de planteamiento por su propósito. Y vamos a ver uno más de otro autor distinto que propone otros tipos de planteamiento. El tercero habla de tres propósitos fundamentales. Tres propósitos fundamentales. Y esos tres son: uno, comparar grupos o categorías. Comparar grupos o categorías según una o más variables para analizar el efecto de una causa sobre una consecuencia, como es el caso de los experimentos. Entonces aquí recuerden comparar grupos o categorías según una o más variables para analizar el efecto de una causa sobre una
consecuencia. 2. Relacionar diversas variables. Relacionar diversas variables. Y número 3. Determinar el impacto de una o más causas sobre una o más consecuencias. Impacto de una causa sobre una o más consecuencias. También, como ven, pues es parecido a las otras dos anteriores. Ok, bueno, esto es con respecto a los tipos de planteamiento según su propósito. Pues aquí vemos en general para qué son útiles los planteamientos, diferentes tipos que hay dependiendo del propósito que tienen y dependiendo de los autores que los han descrito. Como ven aquí, en uno son 4, en otro son 5 y en el otro son 3, pero más o menos son parecidos y en general los propósitos del planteamiento pues son los mismos. Pocas palabras más, pocas palabras menos según los distintos autores. Por lo pronto, este video lo vamos a terminar aquí. En los videos que siguen vamos a hablar de algunos ejemplos y errores comunes, ejemplos de dificultades o errores que se presentan frecuentemente a la hora de plantear el problema. Aquí vamos a ver algunos ejemplos que les van a servir para que planteen su proyecto, para que saquen el planteamiento del problema y no vayan a cometer esos errores. Y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos rápidos de la redacción del planteamiento del problema. Por lo pronto, pues este video lo terminamos aquí.